Colombianos, mucha atención porque el presidente Gustavo Petro se refirió con mucha más amplitud al tema de el niño Lian y su secuestro, porque además con estas referencias que hizo confirmó muchas teorías y temas que se estaban hablando sobre este caso. Como ya hemos visto, se trata presuntamente de un cobro de deuda entre narcos de alias Diego Rastrojo, quien mandó a cobrar lo que se estima sería una fortuna de unos 37.000 millones de pesos que estarían supuestamente manejados por Angie, que es la mamá del niño Lian, y ex esposa de alias El Mochacabezas, quien le había puesto todos esos bienes a nombre de ella para que los manejara, presuntamente, eso es lo que está investigando la justicia, y Diego Rastrojo mandó a cobrarlos. Y esta señora aparentemente pues no quiso entregar nada, o quién sabe si ya no tiene en su poder todos esos bienes, esos 37.000 millones de pesos. Y Diego Rastrojo, con las disidencias de Iván Mordisco, ordena secuestrar a Angie Bonilla y a Joshua, el padrastro del niño Lian. Y en medio de todo eso terminan llevándose al niño. Entonces la situación se volvió tan tensa que aunque todo el aparato estatal, organismos de derechos humanos internacionales y el presidente Gustavo Petro con la fuerza pública y el general Pedro Sánchez estuvieron al tanto, al mando, pendientes y moviendo la fuerza pública para evitar que movieran al niño a otras partes del país y se volviera imposible recuperarlo, salieron todos a atacar al presidente y al gobierno. Pero lo que realmente sucedió acá, y que es lo que confirma el presidente, es que prácticamente le salvaron la vida al niño. Y se evitó una guerra entre narcos, entre ese tipo de grupos, con el accionar del Estado y de la fuerza pública. Es decir, el presidente acá confirma teorías que se estaban gestando a raíz de toda esta situación, donde se decía o se dijo por parte de algunos familiares del niño Lian que supuestamente algunas entidades del Estado les había dicho, le dijeron a ellos que pagaran la suma de los 4.000, 5.000 millones de pesos para poder rescatar al niño, porque esto se podía volver peor o podía terminar en unas condiciones peores. Ellos salieron a quejarse, los periodistas dijeron, no, eso es pagar por el crimen, entre otros. Pues resultó que era una supuesta deuda que había. Y ese era el primer pago que debían hacer de toda esa deuda que supuestamente o presuntamente Angie Bonilla tendría con Diego Rastrojo. Y supuestamente se les habría sugerido eso para evitar esa guerra entre narcos. Es lo que se había dicho. Pues vean lo que dijo el presidente. Lian no tiene la culpa. Como niño debe ser respetado. Los secuestradores posiblemente del MC, de las disidencias de Mordisco, solo mostraron que están en la lógica típica de los narcos. Sin embargo, si algo hay que proteger son los derechos del niño, que hoy está libre, sano y salvo, dijo Petro. También dijo, jamás permitiría que muera un niño en fuego cruzado por las irresponsabilidades de mayores oscuros, dijo el presidente, confirmando que efectivamente él siempre estuvo al tanto, que eso ya lo sabíamos, lo hemos dicho, pero la prensa acribilló a Petro. Y vean que esto está dando un giro para otro lado, que ya lo hemos visto con el tema de Diego Rastrojo y demás, pero ahora aparece Álvaro Uribe Vélez mencionado en todo este tema. Porque Diego Rastrojo es uno de los testigos de Uribe en su juicio. Porque Diego Rastrojo es un paramilitar, narco, que montó los rastrojos a inicios de los 2000 en el suroccidente del país. Entonces Petro dice que él jamás permitiría que un niño muriera en fuego cruzado. Por esa razón, aunque la fuerza pública al mando de Petro, que Petro estuvo pendiente, que el general Sánchez estuvo pendiente y todo, no intervinieron. Porque lo primordial era salvarle la vida al niño y evitar que en ese fuego cruzado entre narcos, porque se iba a formar una guerra terrible, pues el niño terminara ahí involucrado. Y la orden del presidente fue salvar la vida del niño Lian. Porque a mí me parece increíble cómo los periodistas y los medios de comunicación de este país exigían que la fuerza pública se metiera a mansalva a rescatar al niño, poniendo en riesgo la vida del niño.
Y si lamentablemente esos bandidos le quitaban la vida al pequeño Liam, ¿a quién iban a culpar? No a los narcos, no al tema de las deudas con Diego Rastrojo, no a los problemas de los mayores que siempre terminan involucrando a los niños. Iban a culpar a Petro. Y la orden de Petro siempre fue esa. Y actuó con cautela, a pesar de que todos estos politiqueros de quinta que están allá en el Congreso de la República, como J. P. Hernández, Cabal, entre otros, se ponían disque a firmar y a poner carteles y a decir, ay, como Liam no es un palestino, entonces a Petro no le importa, porque creen que las cosas en este país y que la vida de la gente, y en este caso de los niños, es un juego político para buscar votos. A pesar de todo eso que hicieron, se actuó con cautela. También dijo el presidente, la fuerza pública actuó para preservar la vida del niño y no caer en trampas de narcos. Ahora piden el dinero del rescate, no señores. Dice el presidente, la fuerza pública actuó para salvar la vida del niño, para salvarlo de todo este tema de los narcos y las trampas entre narcos que había ahí. Porque esto se pudo haber tornado mucho peor. Menos mal se actuó con cautela, con inteligencia y como debió ser, y se logró que estos narcos soltaran al niño. Pero la cosa no se va a quedar ahí, porque esa deuda que está tratando de cobrar Diego Rastrojo a Angie Bonilla y al parecer a su actual esposo, yo creo que va a seguir cobrándola. De ahí que la señora Angie Bonilla se desapareció de las entidades, agencias del Estado como la Personería de Cali, perdieron total comunicación con la mamá de Liam, la señora Angie Bonilla. Se desapareció, huyó, se perdió. O sea, esta gente realmente no quería la protección del Estado. O no querían, salieron a criticar y atacar a Petro. Eso siempre me pareció muy curioso, pero ¿por qué están atacando al presidente si la fuerza pública y todo el Estado se está moviendo? Miren, ¿cuánto quisieran muchas familias de este país que lamentablemente han vivido el flagelo del secuestro con sus familiares? Que todo el Estado y agencias internacionales se moviera desde el mismo presidente para rescatar a su ser querido. Y en este caso sucedió. Y aún así, aliados estos personajes, esta tal Angie Bonilla con su esposo, salieron a atacar. Pues la señora se desapareció. Seguramente saldrá del país, se irá y ojalá tengan a salvo al pequeño Liam, que es lo que importa. Lo que los mayores hacen no debe repercutir en los niños, que es lo que hemos visto históricamente en este país. Pues se ha empezado a conocer, por ejemplo, que a la tal Angie le decían la Barbie Vanessa y se paseaba por Cali y por municipios aledaños en vehículos de alta gama, mostrando lujos, igual su esposo mostrando muchos lujos, que por ahí decían, pero ¿eso qué? ¿Eso justifica lo que le hicieron al niño? No, obviamente eso no justifica nada de lo que pasó con Liam, ni lleva a decir, con razón, no señores, no. Pero empieza a conocerse mucha información que tiene que ver con de dónde sacó esta señora esa fortuna. Y entonces ahí es donde se hila toda la información que se ha conocido con el tema de Diego Rastrojo. Y se confirma con lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro, que esto era un tema de narcos y de deuda entre narcos, o de deuda de un narco, o de una deuda de unas personas con un narco. Se confirma toda esa información que se ha dado a conocer y la confirma el mismo presidente Gustavo Petro. Eso sí, los familiares de uno de los primos del padrastro, en este caso de Liam, están pidiendo protección y ojalá el Estado se las brinde. Porque ese primo que fue asesinado precisamente este jueves 22 de mayo, cuando desayunaba, y al parecer fue el que a escondidas entregó esa plata para lograr la liberación del niño, tendría antecedentes, lesiones culposas, porte ilegal de armas, entre otros. Y miren la información que se ha conocido sobre ese señor, que no es cualquier cosa. O sea, acá estábamos hablando de algo que estaba en otro nivel y que seguramente J. P. Hernández, Cabal y todos los medios de comunicación de este país lo van a